Hola amigos, en esta cápsula vamos a hablar del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Vamos a platicar por qué es tan relevante para los contribuyentes estar atentos en lo que establece esta norma. Vamos a ello. Debes recordar que esta disposición entró en vigor a partir de 2014. Fue creada dado que la autoridad fiscal detectó una mala práctica de los contribuyentes para evadir el pago de impuestos o disminuir su carga tributaria. ¿Cómo lo hacían? Pues a través de darle efectos fiscales a operaciones amparadas por comprobantes fiscales digitales por Internet, pero que la autoridad advirtió que no tienen materialidad, es decir, que las operaciones que amparan eran inexistentes. Esta disposición regula los supuestos por los que la autoridad considerará que existe una presunción de inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes fiscales digitales. Aquí es importante enfatizar que estamos en presencia de una presunción y por ello admite prueba en contrario. Entonces, ¿cuándo puede la autoridad presumir que las operaciones que amparan los comprobantes son inexistentes? Pues bien, cuando detecte que el contribuyente no tiene activos, no tiene personal o no tiene infraestructura o la capacidad material para prestar los servicios, producir, comercializar o entregar los bienes, o bien que el contribuyente no se encuentra localizado. La norma se refiere a dos sujetos, los llamados CEFOS y los llamados CEDOS. Así se ha denominado coloquialmente a estas personas. ¿Quiénes son los CEFOS? Los CEFOS se refieren a las empresas, personas físicas o morales que facturan operaciones simuladas y son quienes emiten precisamente estos comprobantes fiscales digitales por Internet sin contar con los activos, el personal, la infraestructura o la capacidad material para prestar los servicios o producir o comercializar los bienes. Los CEDOS son las empresas que deducen estas operaciones simuladas, es decir, los receptores de los comprobantes fiscales emitidos por los CEFOS. ¿Qué pasa si la autoridad presume que tus operaciones son inexistentes? Bueno, pues notificará una resolución provisional por buzón tributario, pero además la publicará en la página de Internet del SAT y en el Diario Oficial de la Federación a través de un listado provisional. Se seguirá un procedimiento para desvirtuar los hechos que sustentan esta presunción. ¿En qué consiste este procedimiento? Brevemente diremos que en este procedimiento la autoridad fiscal va a contar con un plazo de 50 días para valorar las pruebas aportadas y las manifestaciones hechas valer por el contribuyente a quien le es notificada la resolución provisional, y en este plazo pues podrá haber prórrogas, podrá haber un requerimiento adicional por parte de la autoridad y el contribuyente tendrá que desahogarlo, y una vez que se cumpla este procedimiento, repito, la autoridad tendrá 50 días para emitir la resolución definitiva en donde resolverá sobre si las operaciones son existentes o se confirma esa presunción de inexistencia. Esta resolución definitiva también la notificará personalmente al contribuyente y publicará un listado tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la página del Servicio de Administración Tributaria. Si la autoridad fiscal, y esto es muy importante, no notifica esta resolución en el plazo de los 50 días que establece la norma, debemos entender que esa presunción dejará de tener efectos. No olviden, estimados amigos, que las consecuencias de la publicación del listado definitivo respecto de las operaciones contenidas en los FDIs expedidos por los contribuyentes en cuestión será que no tendrán efecto fiscal dichas operaciones. Asimismo, dichas operaciones se considerarán como actos o contratos simulados para efectos de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Esto es muy relevante y no hay que perderlo de vista, porque trae consecuencias verdaderamente graves para los contribuyentes. Pero ya dijimos que este procedimiento habla de los CEFOS. A ellos se les notificará esa resolución provisional, se le da un plazo para desvirtuar y se emitirá la resolución definitiva. Pero ¿qué pasa con los CEDOS? ¿Qué pasa con los receptores de estos comprobantes fiscales digitales? ¿Hay un procedimiento en la norma? ¿Se tienen los mismos supuestos del procedimiento para los CEFOS? La verdad es que en un
en un penúltimo párrafo de la norma es donde se prevé qué pasa con los cedos. No hay un procedimiento como tal en la disposición. Más adelante, en una plática en la que hablaremos con profundidad sobre este tema, veremos que hay una regla de la resolución miscelánea que habla de este procedimiento, pero la norma como tal no establece un procedimiento. Solamente establece que una vez que se notifica la resolución definitiva, que se notifica al EFO, y una vez que se publica el listado definitivo en el Diario Oficial de la Federación, el EDO tendrá 30 días para desvirtuar o demostrar más bien a la autoridad que sí cuenta con que sí recibió los bienes o que sí recibió los servicios que amparan dichos comprobantes. Ahora bien, una vez esto, la autoridad podrá determinar los créditos fiscales correspondientes en caso de que el EDO no demuestre que efectivamente se adquirieron los bienes o se recibieron los servicios. ¿Cuándo lo hará? Pues en el ejercicio de sus facultades de comprobación, y tendrá para ello pues los 5 años que establece el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. No olvidemos también que es muy importante que esta norma ha tenido diversas reformas, pero una de las más trascendentes es la que se dio en junio de 2018, con el objeto de salvaguardar los derechos de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque se estableció el plazo para que pudieras tener una prórroga. También se estableció la posibilidad del requerimiento que pueda hacer la autoridad. Y lo más importante, desde mi punto de vista, es que se estableció que una vez que el contribuyente desvirtuara los hechos que se le imputaban, tendría que haber una publicación, igual una publicación en el Diario Oficial de la Federación de aquellos contribuyentes que lograron desvirtuar. O bien, si la autoridad consideró que no desvirtuaron, pero estos contribuyentes impugnaron esa resolución definitiva en donde consideraron que no existían las operaciones, podrán impugnarlas, y si ganan el juicio en estos medios de impugnación que hagan valer, estos contribuyentes que hayan obtenido una resolución favorable, la autoridad estará obligada a publicar también un listado de estos contribuyentes que obtuvieron una resolución favorable. Entonces, esta reforma pues fue bastante relevante para estos efectos. ¿Qué más? ¿Qué otro punto debemos de tomar en cuenta en tratándose de este tema? No debemos de olvidar, estimados escuchas, que existen consecuencias graves para aquellos contribuyentes que no desvirtúen esta presunción que se les imputa. ¿Cuál? Por ejemplo, la cancelación de los certificados de sellos digitales. A partir de 2020 se estableció un supuesto en el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación para determinar que los contribuyentes que no desvirtuaron la autoridad puede cancelar sus certificados de sellos digital, y evidentemente esto impedirá que puedan realizar operaciones. ¿Qué otra consecuencia grave trae? Pues que ya se establece una responsabilidad solidaria para los socios o accionistas de estas empresas. También, otra consecuencia es que este tipo de contribuyentes, tanto los CEFOs o como los EDOs, no hay una reserva de datos de sus datos personales. Existe una sanción del 55 al 75% del monto de cada comprobante fiscal. También existe una consecuencia muy grave, que es la privación de la libertad. Y lo peor es la privación preventiva oficiosa de su libertad cuando las cifras que amparen estos comprobantes excedan o superen 3 veces la cantidad establecida en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que son aproximadamente 8 millones de pesos. También no debemos olvidar y sepan que no existe una definición como tal de qué se entiende por materialidad de las operaciones. En las disposiciones fiscales no hay una definición como tal, pero debemos entender, dado cómo ha venido manejando la autoridad este concepto, que cuando hay materialidad, cuando haya una efectiva realización o existencia de la actividad o del negocio o del acto jurídico. Por ello, es relevante que el contribuyente tenga a la mano todos los elementos, documentación, información, correos electrónicos que le permitan demostrar a la autoridad que efectivamente realizó la actividad o la operación de que se trate. ¿Qué información o documentación debe presentar el contribuyente para demostrar a la autoridad que efectivamente realizó las operaciones?
No existe tampoco ninguna disposición que haga una relación de qué documentación o qué información. Sin embargo, a manera de ejemplo, debe tener su acta constitutiva para saber cuál es el objeto o los objetos que puede realizar el contribuyente, los comprobantes fiscales, su contabilidad que esté completa y en orden, que tenga sus pólizas, sus cheques, sus fichas de depósito, los estados de cuenta bancarios, las bitácoras si las hay, los mensajes de correo electrónico, los diagramas de flujos de la operación, la forma en que opera el contribuyente en el desarrollo de su actividad, los contratos de prestación de servicios en general, los contratos laborales, los de arrendamiento, los profesionales. Y no hay que olvidar algo muy importante, estimados compañeros. La Corte ya dijo, la norma es constitucional. No hay vuelta de hoja. La norma es constitucional. No hay violación al principio de subordinación jerárquica. No hay una violación al principio de presunción de inocencia. No hay una violación al derecho a la libertad de trabajo. No hay una violación al principio de irretroactividad de la ley. La Corte ya dijo, la norma es constitucional y no hay violación a estos derechos fundamentales. Entonces, tenemos que estar atentos a cumplir con todas estas formalidades, a tener toda esta documentación que es necesaria para comprobar que las operaciones son existentes. Si te interesa este tema, vamos a tener una plática en donde lo abordaremos con mayor profundidad. Te esperamos.